Es el turno de nuestro tercer y último expositor en esta primera jornada del Seminario Internacional a 50 años del 11 de septiembre de 1973, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián. Es abogado y doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Con destacada trayectoria pública, fue diputado de la República por 2 periodos entre los años 2006 y 2014, escritor de diversas obras como La memoria portaliana en 2017 y Antonio Varas, 1817-1886, Cartas, documentos y testimonios de 2019. Hoy está por lanzar un nuevo libro que se llama Diego Portales y la tradición política portaliana. Actualmente se desempeña como director de la Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián y como director del Magíster en Pensamiento Político de esta misma casa de estudios. Dejo con ustedes al señor Gonzalo Arenas. No sé si... Ahí está. Bueno, muchas gracias por su presencia. Veo a varios alumnos de mi curso también, así que los saludo. Van a estar presentes en la clase, así que no hay problema. Y antes de comenzar, yo quisiera decir lo que esta charla no es, porque como es un tema sensible, hay que aclararlo. Lo que voy a explicar no es una justificación de nada de lo que ha pasado en Chile o pasó en Chile durante el régimen militar. Tampoco es un análisis de todas las circunstancias que rodearon al gobierno de la Unidad Popular. Es más, solamente se refiere a un aspecto de lo que ocurrió durante la Unidad Popular. Y ese aspecto muy en concreto dice relación con la Unidad Popular, Salvador Allende y la democracia. Por lo tanto, más que un juicio final o más que un análisis que pueda parecer definitivo, es un aporte más a un análisis final que se tiene que hacer con muchas otras aportaciones. Bueno, para entender lo que ocurrió en Chile, hay que partir primero sobre la evolución de la izquierda chilena. La izquierda chilena en la década de los 50 y los 60 sufre transformaciones profundas. Y hay dos aspectos o dos hechos muy concretos que marcan esas transformaciones. Uno es la victoriosa Revolución Cubana de 1959 y otro es algo que no se menciona tanto, pero sí tuvo un impacto muy grande, y que fue la derrota electoral de Salvador Allende en 1964. Si bien la izquierda fue capaz de generar importantes alianzas políticas, como el Frente de Acción Popular, el FRAP, en 1956 y la Unidad Popular en 1969, esos hechos marcaron disputas importantes dentro de la izquierda chilena sobre los modos y métodos y estrategias para conseguir o alcanzar la sociedad socialista. Dos vías se disputaron el privilegio de conducir a la sociedad socialista: la vía armada y la vía pacífica, discusión que viene de mucho más atrás que el gobierno de Salvador Allende. La primera, amparada por el éxito de la Revolución Cubana, y la segunda, proporcionada por la Unión Soviética después de la muerte de Stalin y específicamente desde el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1956, en el cual se levantó la tesis de la coexistencia pacífica con el capitalismo y la posibilidad de que ciertos países pudiesen pasar al socialismo sin recurrir a la violencia armada. Sin embargo, a pesar de estas diferencias que podríamos calificar de esenciales, la posibilidad real del triunfo electoral de Salvador Allende en 1964 despejó momentáneamente todas las dudas. Y es porque Salvador Allende siempre fue mucho más electoralmente que los partidos de izquierda que lo apoyaron. Sin embargo, dicha armonía duró hasta la derrota de 1964 ante el candidato de la democracia cristiana, Eduardo Frei,
que desilusionó profundamente a la izquierda chilena sobre la real posibilidad de llegar al poder por la vía electoral. Sintió la izquierda chilena que se le había robado esa elección de 1964, en especial por los aportes del gobierno norteamericano a la campaña de Eduardo Frei y, ¿no es cierto?, a la alianza que hizo la derecha junto con Eduardo Frei para enfrentar a Salvador Allende. Por lo tanto, la izquierda sintió que eso mostraba una vez más lo imposible de llegar a la victoria a través de la vía electoral. Y así tenemos cómo fue evolucionando esta izquierda. Y vamos a ver cómo evolucionan sus actores. Y el primero de ellos, sin duda, que es el Partido Socialista, que después de la derrota de 1964 sufre una serie de golpes de timón doctrinarios, y entre ellos el más destacado y que siempre se repite, fue el Congreso de Chillán, de noviembre de 1967, en el cual se aprobó por unanimidad un voto político que señaló tres cosas muy importantes. Primero, como pueden leer ahí, el Partido Socialista como organización marxista-leninista plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación, para instaurar un Estado revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del socialismo. Y después dice, la violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del Estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y, a su vez, ulterior defensa y fortalecimiento. Solo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués puede consolidarse la revolución socialista. Y por último, acordó ese voto que las formas pacíficas o legales de lucha no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados en acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada. En el caso del Partido Comunista, su evolución es más predecible y más disciplinada, porque intenta siempre, ¿no es cierto?, someterse a lo que eran los dictados del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y así podemos ver en uno de los primeros comentarios que se dan sobre las vías para alcanzar al socialismo, un artículo que apareció en la revista Arauco en 1957 de Edmundo Pérez, que dice: el programa del Partido Comunista contempla una serie de cambios estructurales democráticos previos al paso del país a un desarrollo socialista. Y son esos cambios ya maduros los que pueden alcanzarse por vía pacífica, si organizamos un movimiento de masas suficientemente potente para imponerse sobre las fuerzas reaccionarias. Sin embargo, si bien el Partido Comunista, ¿no es cierto?, patrocinaba una vía institucional y pacífica, Luis Corvalán, que fue el gran dirigente del Partido Comunista en esta época y su secretario general, señaló que en realidad, más que vía pacífica, deberíamos llamarla vía no armada, dejando en claro que la violencia no estaba ajena a toda vía de alcanzar el poder por parte de la izquierda, excluyendo casi exclusivamente la solución de una guerra civil. El otro protagonista que llega a esta realidad es el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, y que fue quizás el que tuvo la mayor radicalización en el periodo, que sin complejo se autodefinió como nueva izquierda insurreccional con inspiración marxista-leninista. Y si bien el MIR nunca formó parte de la Unidad Popular, su cercanía con el presidente Allende fue siempre notoria y marcada. Y para eso podemos recurrir a las expresiones de quizás el biógrafo más completo de Salvador Allende, que es el español Mario Amorós, que este es un texto de su biografía. Dice: en su esfera más próxima, Allende estaba prácticamente rodeado de miristas, pues además de constituir estos el grueso de su guardia personal, el número 2 de ese partido era su sobrino Andrés. Su hija Beatriz tenía una especie de doble militancia en el PS y en el MIR, al que también estaba muy próxima Miria Contreras, la Payita, su eficaz, discreta y leal colaboradora con quien mantenía una relación sentimental.
Dos de sus grandes amigos, Augusto Olivares y Carlos Jorquera, eran miembros del Consejo de Redacción de la revista Punto Final, el altavoz más importante de las posiciones del MIR en aquel tiempo. Y otro tema que no es menor, y que es, si bien el MIR en la campaña presidencial de 1969 llamó a no participar en el proceso electoral, después se sumó a los fines u objetivos de la Unidad Popular, y siempre consideró, o no siempre, al menos en un principio, que el programa de la Unidad Popular era plenamente compatible con la vía armada que ellos patrocinaban. De hecho, Miguel Enríquez señaló en 1970 que el MIR empujará la realización del programa de la Unidad Popular, pues sin ser este nuestro programa, sabemos que al golpear ciertos núcleos vitales del sistema capitalista, como se lo propone el programa del UP, la fuerza de las cosas le impondrá al proceso el desencadenamiento de una dinámica propia que llevará al proceso a desarrollarse de acuerdo a nuestras concepciones programáticas. Y por último, dentro de estos protagonistas, tenemos que mencionar también al MAPU, al Movimiento de Acción Popular Unitaria, nacido en 1969, de una división de la democracia cristiana. Y aquí uno de sus máximos líderes, y que se radicalizó bastante pronto, hasta declararse abiertamente después marxista-leninista. Y Jaime Gazmuri señaló: la discusión sobre las vías es irrelevante. No hay a nuestro juicio vías armadas o pacíficas. Hay procesos revolucionarios que, combinando distintas formas de lucha en cada etapa, son capaces de conquistar el poder del Estado, desalojando las clases que lo utilizan para dominar y explotar a los trabajadores y construir un Estado de trabajadores. Esto era el panorama de la alianza política que respaldaba a Salvador Allende en la elección y en la presidencia, ¿no es cierto?, en 1970. Como se puede ver, no habían tantas diferencias de fondo. De hecho, los tres principales partidos que formaban la Unidad Popular, el Partido Socialista, el Partido Comunista y el MAPU, se declaraban abiertamente marxistas-leninistas. La Acción Popular Independiente era un partido muy pequeño y el Partido Socialdemócrata también. Y el MIR también se declaraba marxista-leninista. Y por lo tanto, no puede ser un dato que se deje al margen constatar que, al menos en teoría, el marxismo-leninismo es incompatible, es esencialmente incompatible con la democracia. ¿Ah? Bajo ningún supuesto, el marxismo-leninismo acepta una transformación gradual del Estado. Debe el Estado necesariamente destruirse en su totalidad. Y por eso su convicción profunda de la necesidad de una dictadura del proletariado como etapa de transición necesaria del capitalismo al socialismo, y que no es más que la fuerza desnuda destinada a exterminar todo vestigio de la sociedad capitalista y burguesa. De aquí una contradicción radical, y radical sobre todo con el presidente Salvador Allende. Yo no he encontrado ninguna frase en donde el presidente Salvador Allende se haya declarado marxista-leninista. De hecho, Amorós, Mario Amorós, que por supuesto ha revisado mucho más que yo sus antecedentes, sus papeles, como uno de los principales biógrafos de Salvador Allende, da también ese testimonio. No hay nunca una declaración de Salvador Allende en el sentido de considerarse un marxista-leninista. Y por lo tanto, el tránsito al socialismo de Salvador Allende podía darse en etapas, sin violencia, con libertad y pluralismo político, sin necesidad de pasar por una dictadura del proletariado. Esa era su convicción y su construcción estratégica de lo que debería ser un gobierno de la Unidad Popular. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la UP como Allende coinciden en una visión meramente instrumental de la democracia liberal, entendiéndola como trampolín para un objetivo superior, que era de conquistar el poder total. Ahora, mucho se ha discutido sobre el sentir democrático del presidente Salvador Allende. Y si bien Salvador Allende fue un destacado diputado y senador, elegido democráticamente, siempre, entre 1952 y 1969 tuvo
una evolución política que al menos deja ciertas dudas, pues si bien siempre defendió la vía pacífica, también nunca dejó de tener gestos y apoyos para quienes apoyaban una vía armada. Ahora, si nosotros tuviésemos que determinar cuál fue el drama de Salvador Allende en este periodo, quizás nos deberíamos retroceder a la elección presidencial de 1964, porque en la campaña presidencial del 64 ya estaba contenida toda la idea de la vía chilena al socialismo patrocinada por Salvador Allende. Ya la había elaborado, ya la había presentado, ya la había digerido y ya la había hecho carne. De hecho, podemos ver que en dicha campaña es reveladora una entrevista que se hizo a Salvador Allende en el Canal 9 de televisión, el 18 de abril de 1964, en donde reafirma su convicción de que nuestra constitución política franquea la posibilidad de ejecutar los cambios y las transformaciones que sustentan los planes y el programa del gobierno popular. Y también afirmó, y de aquí esta frase, no de la elección del 70, la revolución chilena se hará con sabor a empanadas y a vino tinto. Y en dicha entrevista también se le preguntó si él quería establecer un régimen marxista en Chile. ¿Qué dijo Salvador Allende? En forma categórica, yo le digo que no, agregando que queremos un gobierno democrático, nacional, popular y revolucionario, y que nosotros no vamos a implementar un régimen marxista. Yo pienso que el marxismo no es una receta, es una filosofía, es un método para interpretar la historia. Y por último, ante la pregunta quizás más candente en ese momento, sobre si él se consideraba marxista-leninista, bueno, su respuesta muestra también bastante habilidad política. Él dice, sería una petulancia tal vez declararme marxista-leninista. Es más fácil decir que soy el fundador del Partido Socialista, que tiene al marxismo como método para interpretar la historia, perfeccionado por el devenir social, reconfirmando así su visión de una vía pacífica al socialismo. Y este es el drama que les quería mostrar, que lo perfiló o lo vio o lo olfateó Luis Corvalán cuando se necesitaba acordar cuál iba a ser el candidato a presidente de la Unidad Popular. ¿Y por qué? Porque el candidato a la presidencia en 1969 no era naturalmente Salvador Allende. Salvador Allende tuvo que jugarse mucho más que en las otras oportunidades anteriores para ser el candidato. ¿Y por qué? Y una frase que está escrita en las memorias de Luis Corvalán es muy sintomática. Dice, en el último tiempo hemos observado que Salvador Allende se repetía en sus discursos, caía en lugares comunes y frases hechas. Daba muestras de estagnación. Y aquí un tema. El movimiento popular había avanzado más que él. Salvador Allende, para la elección de 1970, era el mismo candidato de la elección presidencial de 1964. El punto es que la izquierda en la que se apoyaba ya no era la misma de 1964. Por lo tanto, existía una contradicción vital, casi imposible de solucionar, pero que Salvador Allende, confiando en su famosa muñeca política, quizás tuvo la ilusión de poder someter, de poder dominar o de poder hacerla avanzar en unidad. Si bien sostiene Allende que la vía pacífica no se contradice con la ortodoxia marxista, sí señala y reconoce que es una experiencia inédita a nivel mundial. Chile se encuentra ante la necesidad de iniciar una manera nueva de construir la sociedad socialista, la vía revolucionaria nuestra, la vía pluralista, anticipada por los clásicos del marxismo, pero nunca antes concretada. Sin embargo, estas contradicciones se daban incluso en el círculo más cercano de Salvador Allende. Tenemos que aparece en la foto también, que era quizás su asesor más cercano, a quien decían que le escribía los discursos, de hecho, en esa época muy joven, el español Joan Garcés, quien al mismo tiempo que su presidente señalaba esta vía pacífica y por lo tanto
la necesidad de avanzar con pluralismo y libertad, Joan Garcés no descartaba, y esto en las mismas fechas, no descartaba la necesidad de una dictadura del proletariado, pues lo esencial en esta es la hegemonía de la clase social que pueda adoptar una cantidad de formas políticas no menor, y que definitivamente el camino político o vía institucional no excluye que surjan en algún momento los factores que instauren los supuestos sobre los que reposa el camino insurreccional. Y al mismo tiempo, Salvador Allende podía decir, aunque parezca paradojal, este gobierno se ha empeñado en que se respete la Constitución y las transformaciones y cambios se hagan dentro de la institucionalidad, con democracia, pluralismo y libertad. Uno puede llegar a la conclusión que a 1970 Salvador Allende era un hombre prácticamente solo en cuanto a su visión de lo que debía ser una transformación al socialismo, no apoyada ni respetada por los partidos que estaban con él en el gobierno, y además contradicha por sus propios asesores y cercanos más notables en esa época, como Joan Garcés. Además, Allende parece no ser consciente que una verdadera democracia no es solamente el respeto a los formalismos de la ley, sino que requiere además elementos sustanciales. ¿Qué fue entonces la Unidad Popular y su gobierno? Fue una suma inconexa de una vía insurreccional del Partido Socialista y el MIR, una vía no armada del Partido Comunista, más una vía chilena al socialismo o allendismo. Estas tres cabezas se disputaban el alma del gobierno de la Unidad Popular. Aunque hay que decirlo, los tres buscaban el mismo objetivo, la construcción de un Estado socialista. Y si bien Salvador Allende intentó que la vía chilena al socialismo se mantuviera dentro de los márgenes formales de la ley, la violencia callejera, la acción indirecta y las vías de hecho constituyeron armas fundamentales para la imposición de algunos de estos elementos que conformaban la Unidad Popular. En este sentido podemos describir al menos tres etapas de los métodos usados, ¿no es cierto?, para lograr implementar esta revolución socialista y alcanzar el poder total. Una primera fase, que podemos llamar la vía política institucional propiamente tal, en donde se intenta forzar un plebiscito enfrentando al Congreso en alguna reforma constitucional que permita hacer un llamado a toda la ciudadanía a plebiscitar si quería o no una nueva constitución, eliminar el Senado, establecer una asamblea única, etc. Muchos dijeron que el momento preciso para hacer esa estrategia fue después de las elecciones municipales de 1971, en donde la Unidad Popular casi alcanzó el 50% de la votación, es lo que dijo después Carlos Altamirano. Sin embargo, todavía sigue siendo un misterio de por qué Salvador Allende no llamó a ese plebiscito en ese momento álgido de su popularidad. Una segunda fase, pasada ya la oportunidad de conseguir el plebiscito y por lo tanto una nueva constitución, vio una segunda fase en donde la Unidad Popular se enfrenta con la institucionalidad. Y ahí tenemos cómo se enfrenta con el Congreso Nacional, y tenemos frases como la de Carlos Altamirano, para quien el Parlamento ya no tiene ningún sentido, ha pasado a ser definitivamente una institución obsoleta y caduca. También se enfrenta a la Corte Suprema y se enfrenta también a la Contraloría General de la República. Y por último, como tercera fase, y esto es después de octubre del 72, después del paro de los camioneros, surge la fase de construcción de un poder popular, definido por Lenin como la constitución de un poder dual, al lado del poder legítimo, que debe existir y que no basa su accionar en las leyes, sino que en la acción directa de las masas. Y aquí incluso, en esta estrategia, la más propia de la Unidad Popular, se ven las diferencias de Allende con los partidos que lo apoyaban. Para Allende, si bien creía en el poder popular, de hecho esta es una de sus frases, crear y crear poder popular, pero no antagónico ni independiente al gobierno, lo cual también uno puede calificar que era una quimera. El poder popular, el poder dual, en la teoría leninista, es precisamente para llegar a destruir a la autoridad, para llegar a destruir al gobierno. Y aquí, ¿no es cierto?, hay otra contradicción que es manifiesta.
Ahora, para poder analizar si el proyecto de la Unidad Popular fue un proyecto democrático o no, me quiero basar en un solo autor, que quizá uno de los mayores estudiosos de la democracia occidental, como fue Giovanni Sartori. Y Sartori dice que la democracia no se agota en su significado etimológico, no se agota, ¿no es cierto?, en el poder del pueblo, pues toda democracia contiene elementos, además, totalmente ajenos a la voluntad del pueblo. Debe tener un pluralismo como creencia de valor y no como mera tolerancia. Debe tener un consenso procedimental. Debe ser también, o debe tener la capacidad de establecer límites en el ejercicio del poder y en el ejercicio de los derechos que hagan posible la vida en comunidad, porque la libertad democrática es una libertad de relación. Por eso uno podría resumir, quizás, el gran concepto o la gran idea que sí acordaba o que sí unía a la Unidad Popular con Salvador Allende, se puede graficar en esta idea: todo el poder para el pueblo. Pero ¿qué nos dice Sartori? Que esa no es la frase de una verdadera democracia. La frase de una verdadera democracia es todo el poder para nadie. Una democracia liberal es aquella que le pone límites a todo poder, incluso el poder de las mayorías. Y ahí está quizás la mayor incompatibilidad entre el proyecto político de la Unidad Popular y lo que debería ser una democracia liberal. Muchas gracias.